irnos al living, ¿eh? Vení por acá, Fer. Empezó el mate, Miguel. Sí, y aparte vamos a contar una de esas cosas que a veces pasan. Sí. Hablamos con Walter Barola, biólogo, doctor en ciencias de la salud. Vamos a hablar del tema del Chagas, pero en la apertura justamente de Ciudad U pudo reconocer a un estudiante de justamente la carrera que él dirige y que dirigió la tesis sobre el tema de Chagas. Así que una de las protagonistas apareció allí. ¿Viste? Mirá Como vos. siempre, esas cosas raras que ocurren, pero está bueno que... Coincidencia. Porque justamente es alguien de la universidad. Bueno. Qué bueno. Walter Rivarola, decíamos biólogo, se hicieron la semana pasada, tengo entendido, allí en el Hospital de Clínicas, ¿verdad? Sí, Esta sí. jornada de fortalecimiento sobre la enseñanza del mal de Chagas. Así es. Y nos llamó mucho la atención esta jornada, porque cuando hablamos de mal de Chagas, uno, no sé si es una idea que se ha ido por ahí instalando, de que es una enfermedad o es quizás una de estas patologías o problemas de salud pública que ha ido menguando, cuando en realidad, hablando contigo, nos damos con que los datos nos dicen eso, ¿no? ¿Cuál es la situación de nuestro país al respecto? Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Lo más preocupante es que el equipo de salud crea lo mismo. Es decir, por eso la importancia de las jornadas, porque hemos visto que a veces el equipo de salud tiene ideas, digamos, de una irrealidad que ya existió hace 15 o 20 años, que no es la actual. La actualidad en la Argentina es casi como el resto de Latinoamérica. O sea, Argentina es el país de América Latina que mayor casos de Chagas, vos lo dijiste al principio. Brasil, a pesar de tener mayor cantidad de población, tiene mucho menos, y Bolivia ha disminuido mucho la tasa de infección en los últimos 10 años. En Argentina se calcula que el 4% de la población, aproximadamente 1.600.000, 1.700.000, los números son bastante complicados de saber con certeza cuál es el número real. Pero más o menos un 4%, y de ese 1.600.000, aproximadamente 300 o 400.000 personas van a tener problemas cardíacos debido a la infección por el Trypanosoma cruzi. Y aproximadamente unos 7 millones, 8 millones viven en áreas que pueden ser infectadas, porque hay transmisión por la vinchuca. Ahí te quería llevar, ¿no? Muchas veces con estos programas que se hablaba de la erradicación de las viviendas rancho, uno decía, no, ya no hay vinchucas, ha vuelto a aparecer el vector, que es este bicho, que es el que transmite este parásito, porque también está bueno que contemos un poquito cómo se transmite esta enfermedad, sí. ¿no? Bueno, yo me gusta hablar más de Chagas más como una problemática que como una enfermedad en sí, porque tiene muchas aristas, ¿no? Digamos, tradicionalmente, como se conoce, empieza con la vinchuca que baja de noche a alimentarse de su reservorio, que vendría a ser o un perro, o un gato, o un ser humano, lo que encuentre en el lugar. ¿Siempre de noche? De noche, sí, son Bien. nocturnas, son de hábitos nocturnos. Bien. Como las cucarachas. Claro. Son de hábitos nocturnos. Bajan a alimentarse de lo que tengan a mano. Generalmente para los bebés que están durmiendo, que están tapaditos acá, prefieren los ojos, porque es la zona más desprotegida. Por eso el niño al otro día aparece con el ojo en compota, que es muy característico de esta infección, ¿no? El ojo, el signo de Romaña, ¿no? Pero puede picar en las piernas, puede picar en otros lados, y cuando pica se chupa sangre, y cuando está bien llena se defeca y la persona se rasca, o que incluso ingresa sin necesidad de que la persona se rasque, ingresa por la mucosa ocular, por ejemplo, y el parásito ingresa a la sangre. Eso aproximadamente empieza lo que se llama una fase aguda, que puede estar entre 15 y 30 días, hasta 60 días, que es donde uno tiene muchísimos, si uno le saca sangre a esa persona, tiene muchos parásitos en la sangre. La persona, la mayoría, si es un bebé, está decaído, como si fuera una gripe fuerte, decaimiento, la mayoría con un poco de fiebre, molesto. Pero la mayoría cursa eso sin salvo casos muy graves, que puede haber hasta curso de mortalidad, pero son muy poquitos casos. La mayoría pasa ese periodo de esa forma, ¿no? Por eso muchas personas en las zonas endémicas, uno le pregunta, ¿tiene Chagas? No, lo tuvo, pero se curó. O sea, Claro. ¿por qué? Porque el hijo escuchó que picó, tuvo un poco de fiebre, alguna molestia, pero después de un tiempo se pasó. O sea, Primer error. Claro, primer error. Sí. O sea, queda como, no, sí, pero se curó. Entonces, eso pasa un tiempo, después si uno le saca sangre, no tiene más parásitos en la sangre, se van a los tejidos,
y pueden estar en una situación que se llama un Chagas crónico asintomático, o actualmente se llama sin patología aparente, porque no tiene ninguna patología aparente. 20, 30, 40 años, o toda su vida en este estadio sin estar enfermo, sin tener ningún problema cardíaco en el caso de Argentina. En Brasil es más digestivo, acá en Argentina Más digestivo. es digestivo, eso llaman los megacolon o megaesófagos, se hinchan, se aumentan muchísimo su tamaño, con problemas de absorción, toda una serie de problemas digestivos. Ajá. En Argentina algunos dicen que puede haber casos digestivos, sobre todo en las fronteras, donde obviamente no hay... El babinchuca no sabe si está en Brasil o en Argentina, o el barbeiro que le dicen en Brasil no sabe si está en un lado o otro, pica igual, entonces puede haber algunos dicen, hay médicos que dicen que no existe lo que no se busca. O sea, aparentemente puede haber casos digestivos. Bueno, puede pasar sin tipo de hacer hasta que puede llegar un 20 o 30%. En Argentina se estima de 300 a 400.000 personas que empiezan con signos, con problemas cardíacos, que pueden ir de una cardiopatía leve a una insuficiencia cardíaca muy grave hasta la muerte súbita en algunos casos. Eso es más o menos el ciclo de la... Ahora, por lo que vos estás contando, este desarrollo, conocemos mucho de esto, pero al dejar mucha gente el lugar rural donde vivían y quizás donde se presentaba este bicho o el vector, pensábamos que no estaba más la enfermedad, pero la enfermedad nos acompaña ahora y está ubicada en qué zonas hay mayor presencia de hoy de Chagas. Yo lo que decía un epidemiólogo muy conocido por nosotros, o sea que el Chagas ha dejado de ser, o sea, ha pasado a ser una enfermedad rural y de, digamos, rural y latinoamericana para transformarse a ser urbana y global. O sea, hoy cuando uno hablaba de Chagas decía, se imaginaba el ranchito en el campo, gente humilde, pobre, bla, bla, y Latinoamérica. Hoy eso se ha transformado, hoy tenemos más personas infectadas en ciudades que en el campo. ¿Sí? Eso pasa en Brasil, pasa en Argentina, pasa en Venezuela. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas ha habido toda una transformación sociocultural y económica. Hay un Joao Pinto Díaz, que para nosotros es un gran chagólogo, digamos. Él dice que las transformaciones no es que los gobiernos han logrado erradicar el Chagas del campo, sino que han logrado erradicar a la gente del campo. Claro, que migró a las ciudades. Es decir, exactamente, digamos, el pequeño y mediano productor ya casi no existe ni en Brasil ni en Argentina por transformaciones económicas de grandes latifundios y lo que, digamos, la agroempresa, y esa gente se ha ido a las ciudades, San Pablo, Río de Janeiro, Buenos Aires, ¿Cómo lo Córdoba. transmite? El portador lo puede transmitir únicamente por vía sanguínea, o sea, si esa persona no se hace su análisis de sangre adecuadamente y le da la sangre a otra persona. En una transfusión. En una transfusión sanguínea. Que teóricamente en Argentina eso no hay casi casos de personas que se han hecho por transfusión. Digo teóricamente porque muchos controles hoy son bastante más laxos de lo que era hace 15, 20 años atrás. Entonces algunos plantean que hay casi como un 3 o un 4% de transfusiones que podrían no estar bien controladas. Bien. Y genéticamente también se Entonces puede... se transmite también, eso por un lado. Y por otro lado se llama la transmisión congénita, que es de la madre al bebé. Eso o sea, de madres con Chagas se transmite, la placenta es una muy buena barrera. Es muy buena barrera para impedir la transmisión. O sea que se transmite en un 10-12%. ¿Y transmiten el parásito? Transmiten el parásito, sí, al bebé, y el bebé nace con el parásito en su cuerpo. Esto si no se detecta en el embarazo, ¿se puede Si prevenir? no se detecta. ¿Qué puede suceder? Si se detecta, que hay lo que decíamos, hablábamos recién de los controles. Exactamente, claro. hay una ley que es obligatorio, el control prenatal, que hace que la madre sí o sí en cualquier lugar y solamente por el hecho de estar embarazada, tiene que hacérsele el control de Chagas, si tiene Chagas. Si es positiva, hay que ver el bebé. Ahora, que sea positivo no quiere decir que el bebé sea positivo. Claro. ¿Sí? El problema es que en los primeros meses de vida, los anticuerpos maternos los tiene el hijo. ¿Está? Entonces, si uno hace análisis de Chagas, probablemente le dé positivo si lo hace rápidamente. Puede que a los 7, 8 meses, donde ya se limpia de los anticuerpos maternos, digamos, puede ser que ya dé negativo. ¿Se entiende esto? O sea, por eso se recomienda
No hacer solamente al principio, que no sirve de mucho, porque eso puede ser que me dé positivo porque son los anticuerpos de la madre, Claro. sino que dar hasta los 8 meses. 8 Bien. meses después habría que hacer un análisis de la sangre del bebé para ver si tiene Chagas. Si tiene Chagas, y eso es lo más paradójico o grave de la situación, es que en Argentina nacen aproximadamente por año 4.000 niños con Chagas. Solamente se diagnostican entre 300 y 400. ¿Sí? Repitamos ese número, Claro. por favor. O sea, nacen alrededor de entre 3.500 y 4.000. Estos son números que Sí. varían. ¿Diagnosticados cuántos? 400. Claro. Muy bajo para la cantidad que que si nace. vos los Faltan tratás controles. al 100%, el 100% se cura. Eso te iba a decir, ¿se O sea, cura hay si se trata? tratamiento, y eso es obligatorio. Eso es una obligación médica de tratar, porque hay un tratamiento que es con venidazol y se ha comprobado su efectividad entre el 90 y el 100%. O sea que esos niños estás generando un pool de población con Chagas innecesariamente, porque Claro. tenés de los 4.000, unos 2.500 que vos podrías tratar y evitarías que fueran a aumentar la cantidad de gente con Chagas. Con controles. Con controles, nada más, de Nada eso más. se trata. De ahí a esa pregunta Simples quería... y baratos y tratamiento barato y gratuito. Claro. Y gratuito. Bueno, Sí, sí. por eso es un tema de salud pública. Pero vos bien decías en la primera pregunta que te hacíamos, decías, el problema es que los agentes de salud crean que... Sí, sí. Ahí estás diciendo algo muy importante, que no se está tomando en cuenta realmente la situación que se está viviendo. Contame qué lectura haces vos y qué tiene que ver con estas jornadas que Tiene están que ver llevando porque en adelante. el año 2008, o sea, estas jornadas se hacen, esta es la sexta jornada, y se hacen cada 2 años. La primera fue en el 2008. ¿Por qué se hizo la primera? Porque mucha gente que estábamos en el área de salud, sean de distintas disciplinas, multidisciplinarios, biólogos, bioquímicos, médicos, enfermeras, enfermeros, etcétera, veían cómo y vemos cómo las enfermedades endémicas, las enfermedades muy propias de Argentina, cada vez tenían menos representatividad en los planes de estudio. ¿Sí? Entonces, esa menos representatividad significaba que quienes se recibía, aparentemente su información es que esa enfermedad no tenía ninguna importancia, o no iba a haber muchos. Entonces se empezó a hacer en el año 2008 con la participación de muchas facultades que tienen con el área de salud, ciencias químicas, farmacia, odontología, etc. Se empezó a hacer estas jornadas para rescatar la necesidad de que estas empiecen a tener importancia en los planes de estudio. Se hace cada 2 años, este año nos tocó a Córdoba nuevamente por una cuestión de, también por el aniversario de la reforma, por el Hospital Nacional de Clínicas, lo hicimos acá. Y el panorama no vemos mucho, ha mejorado en algunos aspectos, pero en otros sigue siendo preocupante la poca presencia de estas enfermedades endémicas dentro de la política sanitaria, ¿no? Y eso podemos hablar de muchas enfermedades, no solamente Chagas, ¿no? Donde los paradigmas que se siguen manejando son paradigmas de hace 20 años. Es decir, no se sabe, por ejemplo, en Alto Alberdi debe haber mucha más gente con Chagas que en Tras la Sierra a lo mejor. Y muchos de ellos son gente que recibe pacientes. Por ejemplo, ¿dónde se hace un congreso de Chagas? Se hacía anualmente, ya casi no se hace. ¿Dónde se hacía? En Buenos Aires. ¿Por qué Buenos Aires? ¿Por qué Buenos Aires? Porque la Villa 31, que está al frente de Retiro, el 25 a 30% de gente que ve tiene Chagas. Wow. Impresionante. Entonces, mucha gente que iba a los hospitales públicos tenían patologías que tenían problemas. Los españoles, ¿por qué hacen congresos de Chagas en Barcelona muy importantes? Porque Barcelona recibe muchísimos latinoamericanos y su sistema de salud está teniendo problemas, por ejemplo, con las transfusiones de sangre. O sea, están brindando sangre de personas que no saben que, entre otras cosas, el kit de Chagas ellos no lo hacen. Claro. Entonces tienen personas con patología. Y se empieza a aparecer entonces exactamente, la patología. en sus bancos de sangre está apareciendo el Chagas. O sea, y el latinoamericano es muchísima gente. En Washington, por ejemplo, viven 150.000 guatemaltecos, por ejemplo. Y gran parte de ellos, una parte de ellos tiene Chagas. O sea, por México cruzan la frontera 1 millón de personas por día. Todo lo que hay que aprender, ¿no? También nos daba un dato que nos sorprendió muchísimo. Si vamos a Brasil, por ejemplo, el jugo de caña. Claro, bueno, eso es un problema. Yo contaba que las vías de transmisión eran vías vectoriales, o sea, por la vinchuca, accidentes de laboratorio, que uno trabaja en el caso mío yo soy investigador, trabajo con los parásitos,
vía congénita. Hace 15 años o 20, quizá un poco más, menos, hablar de vía oral de transmisión era casi una utopía, era algo que no podía ser. Bueno, la casuística demostró que sí es cierto. ¿Dónde se transmite? Entre otras cosas, a través del jugo de caña. O sea, muelen la caña junto con heces, o sea, de lugares donde hay vinchuca, donde las heces de vinchuca, la materia fecal, muelen todo y nos ven el jugo de caña con mucha azúcar, lo cual es un muy buen caldo de cultivo para el parásito, y lo tomamos. El problema es que cuando lo tomamos también tomamos los parásitos. Y el Chagas agudo por vía digestiva es mucho más agudo que el resto y produce una mayor mortalidad que en el caso del Chagas, digamos, por vía vectorial. Y es grave, sí. Y lo venden en la calle. La verdad que es un buen consejo para todos aquellos que vayan a viajar, ¿no? Sí. Y lo hemos hablado muchas veces, del jugo de caña, y no sabíamos que por ahí podía venir una cosa así, que es la cuestión del Chagas. Sí. Walter, Claro. gracias por la visita. No, por favor. Por poder hablar de estas cosas. Bueno, gracias a ustedes. Aprender, ¿no? Aprender y concientizar. Quizá alguien que esté viendo el programa, que lo siga por las redes sociales y se interese, a lo mejor quiere hacerse un estudio o tiene algunas dudas. Yo pertenezco a un centro que se llama Centro de Estudios e Investigación de Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis, que depende de la Facultad de Ciencias Médicas. Somos un equipo multidisciplinario que hacemos más que todo investigación. En el área de investigación de nuevos tratamientos, de nuevos marcadores para esta patología, pero que somos un equipo multidisciplinario, médicos, bioquímicos, bioquímicas, biólogos, y que bueno, trabajamos hace muchos años en esto tratando de encontrar alguna salida a esta cuestión, pero creo que es un problema multidisciplinar, multidimensional el Chagas. No lo va a resolver solamente, no es un problema solamente médico, No, es un problema médico, multidimensional. social, cultural. Así que, pero muchas gracias. Muchos enfoques. Bueno, muchas gracias y pueden acudir también al centro si hay algunas dudas para Con hacerse mucho unos gusto. estudios. Y vendrás otra vez para que sigamos hablando de esto. Con mucho gusto, Para eso cuando estamos aquí nosotros. También tiene que ser la función de los medios de comunicación. Así, ayuda mucho. Gracias, Walter. No, gracias a vos. Muchas gracias. Y si les parece, nos acompaña también el doctor. Vamos a la primera pausa. Sí, le doy el último Ahí matecito. está, Dale, espera. con mucho Doctor en Qué ciencia de linda la salud, tarde, ¿eh? biólogo. Biólogo. La torta de mandarina, claro, sí. Va a llegar en estos días. Pausa, ya volvemos. Ya entra. Ella espera malherida, prohibida.